Tenía apenas 12 años cuando escuché a mi abuela decir que me iban a sacrificar en el próximo ritual de luna llena. En ese instante sentí que el mundo se detuvo, que el aire se volvió pesado y que mi corazón dejó de latir. Yo sabía lo que significaba un sacrificio en nuestra familia. Había visto los altares, las ofrendas, los animales, pero nunca pensé que yo sería la ofrenda. Era una niña del campo allá en Catemaco, Veracruz, que crecí entre velas negras, hierbas sagradas y santos que no eran de la iglesia. Mi sueño más grande era escapar de esa casa llena de sombras y vivir una vida normal. Pero cuando escuché aquello, supe que me estaban quitando hasta el último pedacito de esperanza. Todavía no entiendes por qué una familia haría algo así con su propia sangre. Pero cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es María del Socorro, pero todos me dicen Coco. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura. Una criatura que nació en una familia donde lo sagrado y lo profano se mezclaban como el agua con la tierra. Y ese sacrificio que mi abuela planeaba, ¡ay, mi hijo! No tienes idea de lo que significaba, del terror que puso en mi corazón de niña. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, para que entiendas que a veces las tradiciones pueden convertirse en cadenas que nos atan. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida allá en Catemaco, en el corazón de Veracruz. Eran los años 60, y la vida en el campo no era fácil. No, mijo. Pero en nuestra familia no era solo difícil por la pobreza, era difícil por lo que hacíamos, por lo que éramos. Éramos una familia de santeros, curanderos, gente que vivía entre dos mundos, el visible y el invisible. Nuestra casa estaba a las orillas del pueblo, escondidita entre mangos y ceibas gigantes que parecían tocar el cielo. Era una casa grande de adobe, pintada de blanco con cal, pero que siempre se veía medio gris por la humedad que venía del lago. Teníamos un solar enorme donde mi abuela sembraba todas las hierbas que usaba para sus trabajos. Albahaca morada, ruda, romero, pirul, hierba del sapo. Y otras que ni siquiera tenían nombre común. Solo nombres que la abuela sabía en náhuatl. El patio de enfrente siempre olía a incienso de copal mezclado con humo de tabaco y a veces a sangre cuando hacían las limpias con gallos o chivos. Había altares por toda la casa. No eran altares católicos normales, no. Eran altares mezclados, con santos de la iglesia, pero también con figuras africanas, con la Santa Muerte, con vírgenes vestidas de colores raros, con calaveras decoradas con flores. La sala principal era el cuarto de las consultas. Ahí mi abuela, doña Remedios, atendía a la gente que venía de lejos buscando ayuda. Llegaban con sus problemas, con sus enfermedades, con sus amores perdidos, con sus enemigos que les hacían mal. Y mi abuela los recibía sentada en su silla de mimbre, vestida siempre de blanco, con su rebozo negro y sus collares de cuentas rojas y negras que hacían ruido cada vez que se movía. Yo era la menor de 3 hijos. Tenía 2 hermanos mayores, Jacinto y Evaristo, que ayudaban a mi padre en el campo y en los rituales cuando se necesitaba. Mi padre, don Epifanio, era el santero principal de la región. La gente le tenía respeto y miedo a la vez. Decían que podía hablar con los muertos, que podía curar males que los doctores no podían, que podía hacer que lloviera cuando la sequía apretaba. Mi madre, doña Esperanza, era más suave que mi padre. Ella era curandera, sabía de hierbas y de rezos, pero no hacía los trabajos fuertes que hacía la abuela o mi padre. Se dedicaba a curar el empacho, el susto, el mal de ojo. Atendía a las mujeres embarazadas, a los niños enfermos, a los viejitos con dolores de huesos. Tenía manos suaves y voz de ángel cuando rezaba. Pero quien mandaba en la casa era mi abuela,
doña Remedios. Ella era la matriarca, la que había iniciado a mi padre en los misterios, la que guardaba los secretos más profundos de nuestra tradición. Era una mujer alta, de piel morena quemada por el sol, con el cabello completamente blanco que siempre traía amarrado en un chongo apretado. Sus ojos eran negros como pozos profundos, y cuando te miraba sentías que veía más allá de tu cuerpo, que veía tu alma, tus secretos, tus pecados. Despertaba todos los días antes del amanecer. Podía escuchar sus pasos en el corredor, el ruido de sus sandalias de cuero golpeando el piso de cemento. Siempre iba directo al altar principal a prender velas y a rezar en una lengua que yo no entendía, mezcla de español, náhuatl y algo más que nunca supe qué era. Nuestra rutina empezaba temprano. A las 5 de la mañana mi madre me despertaba. «Levántate, Coco, que hay mucho que hacer». Me levantaba con los ojos todavía pegados de sueño y me iba a ayudar a mi madre a hacer las tortillas para el desayuno. Mientras tanto, mi abuela ya estaba en el altar, rezando, haciendo sus ofrendas, preparando el día. Desayunábamos todos juntos en la mesa grande de la cocina. Frijoles negros refritos, tortillas recién hechas, café de olla con piloncillo y canela, a veces huevos de las gallinas del solar. Mi padre comía en silencio, siempre serio, siempre pensando en quién sabe qué cosas. Mis hermanos platicaban de las siembras, de las vacas, de cosas normales. Pero yo me quedaba callada, sintiendo el peso de los ojos de mi abuela sobre mí. Porque desde que yo nací, mi abuela decía que yo era especial. Decía que había nacido con don, con la capacidad de ver lo que otros no veían, de escuchar lo que otros no escuchaban. «Esta niña va a ser grande», decía. «Va a ser mejor que yo, mejor que su padre. Va a ser la guardiana de nuestra tradición». Yo no quería ser especial. Yo solo quería ser una niña normal. Quería ir a la escuela como las otras niñas del pueblo, jugar a las comiditas, brincar la cuerda, tener amigas, reírme. Pero en nuestra casa la risa no era bienvenida. Todo era serio, todo era sagrado, todo tenía un significado profundo que yo no entendía. Después del desayuno, mi trabajo era limpiar los altares. Tenía que pasar un trapo húmedo por las figuras de los santos, cambiar el agua de los floreros, quitar las velas gastadas y poner velas nuevas. Había que hacerlo con cuidado, con respeto, porque mi abuela decía que si no lo hacías bien, los santos se erusenca. Los altares me daban miedo. Había uno dedicado a San Lázaro con sus perros y sus llagas, otro a la Santa Muerte con su guadaña, otro a Changó con sus hachas y sus tambores, otro a Yemayá con sus caracoles y su vestido azul. Y había uno secreto, escondido en el cuarto de mi abuela, que solo ella podía tocar. Yo nunca supe qué había en ese altar, pero siempre que pasaba por ahí sentía un escalofrío. Por las mañanas, cuando mi padre y mis hermanos salían al campo, yo me quedaba en casa ayudando a mi madre y a mi abuela. Mi madre me enseñaba a reconocer las hierbas, a saber cuál servía para qué. «Mira, Coco, esta es la ruda, sirve para quitar el mal de ojo. Esta es la albahaca morada, para atraer el dinero. Esta es la hierba del sapo, pero cuidado, que es venenosa si no se sabe usar». Aprendí a hacer pomadas, tés, limpias con huevo, baños de florecimiento. Aprendí los rezos, las oraciones, las invocaciones. Pero cada vez que mi abuela me enseñaba algo, sentía como si me estuvieran poniendo un peso más en los hombros, como si me estuvieran encadenando a un destino que yo no había elegido. El pueblo de Catemaco era conocido en toda la región por sus brujos y santeros. Cada año, en marzo, llegaban miles de personas de todo México para consultar a los brujos, para hacerse limpias, para pedir favores a los santos. Nuestra familia era una de las más respetadas. La gente decía que doña Remedios podía hacer milagros, que don Epifanio podía hablar con los muertos, que en nuestra casa pasaban cosas que no se podían explicar.
Y era cierto que pasaban cosas extrañas. A veces, en la noche, escuchaba voces que venían del cuarto de los altares cuando no había nadie ahí. A veces veía sombras que se movían por el corredor. A veces, las velas se prendían solas. Mi abuela decía que eran los espíritus, que nuestra casa era un portal entre los mundos, que por eso teníamos que cuidarla, respetarla, alimentarla con ofrendas y rituales. Yo crecí con miedo. Miedo de los altares, miedo de las sombras, miedo de las noches de luna llena cuando mi padre y mi abuela hacían sus rituales más fuertes. Me acostaba en mi cama, tapándome hasta la cabeza con la cobija, oyendo los tambores, los cantos, los gritos, el olor del copal que se metía por debajo de la puerta. Mi único escape era el lago. A veces, cuando mi abuela me daba permiso, bajaba caminando hasta la orilla del lago de Catemaco. Me sentaba en las piedras y miraba el agua verde, las lanchas de los pescadores, las garzas que volaban bajo. Ahí sí podía respirar. Ahí sí me sentía libre por un ratito. Soñaba con irme lejos, con vivir en una ciudad donde nadie supiera que yo era hija de santeros, donde pudiera ser solo Coco, una niña normal. Pero esos momentos de paz eran pocos. La mayoría del tiempo estaba en la casa, aprendiendo, ayudando, preparándome para algo que todavía no entendía bien qué era. Los domingos íbamos a misa al pueblo. Sí, íbamos a la iglesia católica, aunque eso parezca contradictorio. Mi abuela decía que todo era lo mismo, que los santos católicos y los orishas eran diferentes nombres para las mismas fuerzas. El padre del pueblo nos veía con desconfianza, pero nunca nos negaba la comunión. Creo que nos tenía miedo. Yo me arrodillaba en la banca de madera, rezando el Padre Nuestro, pidiendo a Dios que me salvara, que me llevara lejos de esa vida. Veía a las otras niñas del pueblo con sus vestidos limpios, con sus mamás que vendían tamales en el tianguis, con sus papás que eran campesinos o pescadores. Vidas sencillas, vidas normales. Y sentía envidia. Después de misa, a veces mi madre me dejaba comprar un dulce de coco en el mercado. Era mi momento favorito de la semana. Comerme ese dulce sentada en la plaza, viendo a la gente pasar, fingiendo por un momento que era una niña como todas las demás. Pero siempre teníamos que regresar a la casa, a las sombras, a los altares, a las miradas pesadas de mi abuela. Y conforme yo iba creciendo, las miradas de mi abuela se hacían más intensas, como si estuviera esperando algo, como si estuviera preparando algo. Cuando cumplí 11 años, las cosas cambiaron. Mi abuela empezó a llamarme más seguido a su cuarto. Me hacía sentar frente a ella y me miraba fijamente a los ojos, durante minutos que parecían horas. «Estás creciendo, Coco», decía. «Ya casi es tiempo». «¿Tiempo de qué, abuelita?», preguntaba yo. «Ya lo vas a saber», respondía con una sonrisa misteriosa que me daba escalofríos. Empezó a enseñarme cosas que no le enseñaba a nadie más. Me llevaba al cuarto secreto, el que tenía el altar prohibido. Ahí me mostraba sus herramientas. Cuchillos ceremoniales, copas de plata, tambores, collares de poder, piedras que según ella tenían espíritus adentro. «Todo esto va a ser tuyo algún día», me decía. «Tú vas a continuar nuestra línea, Coco. Tú vas a ser la próxima guardiana». Yo no quería ser guardiana de nada. Yo quería irme a la escuela, aprender a leer bien, tal vez algún día ser maestra o enfermera, cualquier cosa menos esto. Pero no me atrevía a decirle que no a mi abuela. Nadie se atrevía a decirle que no a Doña Remedios. Los vecinos más cercanos eran la familia Velázquez, que vivía como a medio kilómetro de nuestra casa. Tenían una hija de mi edad, Lupita, que era mi única amiga. Cuando podía, me escapaba a su casa y jugábamos con muñecas de trapo. Hacíamos comiditas de barro, platicábamos de los muchachos bonitos del pueblo. Lupita sabía que mi familia era diferente, pero nunca me preguntó mucho. Solo me decía: «Ay, Coco,
¿No te dan miedo todas esas cosas de tu casa? Sí me dan, le confesaba. Pero no puedo hacer nada. Es mi familia. Cuando crezcamos, decía Lupita, nos vamos a ir juntas a Veracruz Puerto. Vamos a trabajar en una tienda bonita. Vamos a conocer muchachos que no sean brujos ni nada de eso. Y yo soñaba con ese futuro, sabiendo en el fondo que probablemente nunca iba a pasar. Pero todo cambió en una tarde de martes, 3 meses antes de que cumpliera 12 años. Fue una tarde que marcó el principio del fin de mi infancia. Estaba en el solar recogiendo hierbas para mi madre, cuando escuché voces que venían del cuarto de mi abuela. Reconocí la voz de mi padre, la de mi abuela, y otra voz que no conocía. Una voz ronca de mujer vieja. Algo en el tono de la conversación me hizo esconderme atrás de la ceiba grande y poner atención. La ventana del cuarto de mi abuela estaba entreabierta. Me acerqué despacito, con el corazón latiendo fuerte, y escuché una conversación que hizo que mi mundo se derrumbara. Fue en esa tarde calurosa de julio, con el sol rajando la tierra y los grillos cantando fuerte, que mi vida cambió para siempre. Estaba en el solar atrás de la casa, recogiendo hojas de ruda que mi madre me había pedido, cuando escuché voces que venían del cuarto de mi abuela. El tono era diferente, más serio, más secreto. Me escondí atrás de la ceiba grande, esa que mi abuela decía que era sagrada, que tenía más de 100 años. Desde ahí podía ver la ventana del cuarto de mi abuela, que estaba entreabierta por el calor. Y fue ahí que escuché una conversación que hizo que el mundo se me viniera abajo. «Ya casi es tiempo». La voz de mi abuela sonaba solemne. «La niña va a cumplir 12 años en 3 meses. Es la edad perfecta. ¿Estás segura? ¿Remedios?». Era la voz de mi padre. «Es muy chica todavía». «Epifanio, tú sabes que mientras más joven, mejor. El espíritu se adhiere mejor a un cuerpo joven. Además, ella nació en Día de Muertos, bajo luna llena. Es la elegida». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iban a oír. ¿De qué estaban hablando? «Ya hablé con la sacerdotisa de Coatzacoalcos», continuó mi abuela. «Ella va a venir para la luna llena de octubre. Va a traer todo lo necesario para el ritual». «¿El ritual de sacrificio?», preguntó mi padre, y su voz sonaba preocupada. «Sacrificio». La palabra quedó flotando en el aire como un cuchillo. Me tapé la boca con la mano para no gritar. «Sí», respondió mi abuela firmemente. «Es la única manera. Ya sabes cómo funciona. El sacrificio de la inocencia, la muerte de la niña, el nacimiento de la médium. Es nuestra tradición desde hace generaciones». Había otra voz en el cuarto, una que no había escuchado antes. Era una voz ronca de mujer vieja, más vieja incluso que mi abuela. «¿La niña sabe algo?», preguntó esa voz. «Nada», dijo mi abuela. «Y es mejor así. Mientras menos sepa, menos resistencia habrá. El miedo es necesario para que el ritual funcione. El espíritu se alimenta del terror. Terror. Tenían razón en eso. El terror que sentí en ese momento fue como nada que hubiera sentido antes. Era como si me hubiera caído en un pozo sin fondo, como si me estuviera ahogando en agua negra. «¿Y si la niña no quiere?», preguntó mi padre. «No es cuestión de querer o no querer», respondió mi abuela con voz dura. «Es su destino. Nació para esto. Y si no lo acepta por voluntad, la vamos a tener que amarrar. El ritual se va a hacer de todos modos. Ya está decidido». Mis piernas empezaron a temblar. Quería salir corriendo, pero estaba paralizada, como si mis pies estuvieran clavados en la tierra. «Remedios», dijo la voz desconocida. «¿Ya preparaste el cuarto del sacrificio?». «Ya está listo», respondió mi abuela. «El sótano está limpio. Las velas están consagradas. Los cuchillos están afilados. Solo falta la fecha exacta. Tiene que ser en luna llena, cuando ella tenga exactamente 12 años y 3 días. Cuchillos, luna llena, sacrificio». Las palabras se mezclaban en mi cabeza como una pesadilla. «¿Y después del ritual?».
preguntó mi padre. «¿Después?», dijo mi abuela. «La niña que conocemos va a morir. En su lugar va a nacer la sacerdotisa, la médium perfecta. Va a poder ver todos los mundos, hablar con todos los espíritus. Va a ser más poderosa que yo, más poderosa que tú, más poderosa que cualquiera de nuestra línea». «¿Pero va a seguir siendo ella?», preguntó mi padre. Y por primera vez noté algo en su voz que sonaba a tristeza. «Va a ser y no va a ser», respondió mi abuela. «Va a tener sus recuerdos, pero su personalidad va a cambiar. El espíritu guardián va a vivir en ella. Coco, como la conoces, va a desaparecer». En ese momento entendí. No me iban a matar físicamente. Iban a matarme de otra manera. Iban a matar quien yo era, mi alma, mi personalidad, todo lo que me hacía Coco. Me iban a convertir en otra cosa, en un recipiente para algo que no era yo. No pude aguantar más. Salí corriendo del solar, corriendo sin rumbo, con lágrimas cegándome, el corazón explotando en el pecho. Corrí hasta llegar al lago, me tiré en la orilla, y ahí me quedé llorando hasta que se me acabaron las lágrimas. ¿Pueden imaginar a una niña de 11 años descubriendo que su propia familia planeaba sacrificarla en un ritual? ¿Que la abuela que supuestamente la amaba estaba dispuesta ni a amarrarla si se resistía? ¿Que iba a dejar de existir como persona para convertirse en algo que ni siquiera entendía bien qué era? Me quedé en el lago hasta que oscureció. Miré el agua verde oscura y por un momento pensé en meterme y dejarme hundir, acabar con todo ahí mismo. Pero tuve miedo. Tuve miedo de la muerte, pero más miedo aún tuve de volver a casa. Cuando finalmente regresé, ya era de noche. Mi madre estaba preocupada. «¿Dónde estabas, Coco? Te busqué por todas partes». «Nada, mamá. Me fui a caminar al lago». Me miró con esos ojos suaves que tenía, y supe que ella no sabía nada del ritual. Mi madre no participaba en los trabajos fuertes de mi abuela y mi padre. Ella era solo curandera, no sacerdotisa. Esa noche me acosté en mi cama sin poder dormir. Miraba el techo oscuro y trataba de hacer un plan. ¿Podía escaparme? ¿A dónde iría? Solo tenía 11 años, no tenía dinero, no conocía a nadie fuera del pueblo. ¿Podía hablar con mi madre? Pero si mi padre estaba de acuerdo con el ritual, probablemente mi madre no podría hacer nada. Pensé en Lupita, mi única amiga. Tal vez podía esconderme en su casa, pero sabía que mi abuela era capaz de cualquier cosa. Iría a buscarme, amenazaría a la familia Velázquez. No podía poner a Lupita en peligro. Durante los siguientes días traté de actuar normal, pero por dentro estaba muriéndome de miedo. Cada vez que mi abuela me miraba, sentía que me estaba evaluando, preparando, marcando como ganado para el matadero. Empecé a contar los días. 3 meses hasta mi cumpleaños. 90 días. 89. 88. Cada día que pasaba era un día menos de libertad, un día más cerca del ritual. Mi abuela intensificó mis lecciones. Ahora me hacía ir a su cuarto secreto todos los días. Me enseñaba a entrar en trance, a abrir mi mente a los espíritus, a escuchar las voces del otro lado. «Cierra los ojos, Coco», me decía. «Respira profundo. Deja que tu mente se vacíe. Deja que entre lo que tiene que entrar». Yo obedecía porque no me atrevía a desobedecerla, pero por dentro estaba gritando, luchando, resistiendo con todas mis fuerzas. Una noche, como 2 meses antes de mi cumpleaños, escuché ruidos extraños que venían del sótano de la casa. Nunca me habían dejado bajar al sótano. Era un lugar prohibido, solo para los iniciados, decía mi padre. Pero esa noche, movida por una curiosidad suicida, bajé despacito las escaleras de madera que crujían con cada paso. Había una luz tenue que venía de abajo. El olor del copal mezclado con algo más, algo dulzón y espeso que me mareaba. Cuando llegué al último escalón y me asomé, vi algo que me heló la sangre. El sótano estaba transformado en un templo. Las paredes pintadas de negro con símbolos rojos que parecían escritura antigua. En el centro había una mesa de piedra.
como un altar pero más grande, con canales tallados en los bordes. Había velas negras y rojas por todos lados, cientos de velas que hacían que las sombras bailaran en las paredes. Mi abuela estaba ahí, vestida completamente de blanco, con collares que nunca le había visto, cantando en esa lengua que no era español. A su lado estaba la mujer de la voz ronca, una anciana encorvada vestida de rojo, con el rostro pintado con diseños tribales. Y en la mesa de piedra había un muñeco. Un muñeco del tamaño de una niña, hecho de trapo y hierbas, con cabello negro amarrado, con una cara dibujada con carbón. Se parecía a mí. Las dos mujeres caminaban alrededor del muñeco, rociándolo con algo que salía de un cuenco de barro, cantando, haciendo gestos con las manos. Y de repente mi abuela sacó un cuchillo ceremonial, largo y brillante, y lo levantó sobre el muñeco. «Este es el ensayo», dijo con voz fuerte. «En 2 meses, en esta misma mesa, va a estar la niña. Y el cuchillo va a cortar no el trapo, sino la inocencia. Va a cortar el velo entre los mundos. Y la niña va a morir para que nazca la sacerdotisa». No me quedé a ver más. Subí las escaleras corriendo, sin importarme si me escuchaban. Llegué a mi cuarto, cerré la puerta y me tiré en la cama temblando como hoja. Ahora sabía que era real. No era mi imaginación, no era un malentendido. Me iban a poner en esa mesa de piedra. Iban a hacer quién sabe qué cosas conmigo. Iban a matarme de alguna manera que no entendía, pero que sabía que era terrible. Esa noche tomé una decisión. No me iba a quedar esperando. Tenía que escapar. Aunque no supiera a dónde ir, aunque tuviera que caminar hasta la ciudad, aunque tuviera que pedir limosna en las calles. Cualquier cosa era mejor que ese ritual. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Todavía no entendía la verdadera razón detrás del sacrificio. Y cuando finalmente lo descubrí, todo cambió. El día llegó más rápido de lo que esperaba. De repente ya no eran 3 meses, eran 3 semanas, luego 3 días. Mi cumpleaños número 12 cayó en un jueves, día de mercado en el pueblo. Mi madre hizo mi comida favorita, mole negro con arroz y un pastelito pequeño que compró en la panadería. Mis hermanos me regalaron un listón rojo para el cabello. Mi padre no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar. Mi abuela me regaló un collar. Era de cuentas rojas y negras, pesado, con un dije en forma de llave. Este collar perteneció a mi abuela y a la abuela de mi abuela. Me dijo: «Ahora es tuyo. Te va a proteger en tu transformación». No quería aceptarlo, pero no tuve opción. Me lo puso alrededor del cuello y sentí como si me estuviera poniendo una soga. «El sábado es luna llena», dijo mirándome fijamente a los ojos. «Ya llegó el momento, Coco. Ya es tiempo de que cumplas tu destino». Ese viernes en la noche traté de escapar. Esperé a que todos se durmieran. Empaqué un morralito con una muda de ropa y lo poquito de dinero que había logrado guardar. Unos cuantos pesos que me daban para comprar pan. Abrí la ventana de mi cuarto despacito y me iba a bajar cuando sentí una mano fuerte que me agarró del brazo. Era mi padre. Me jaló de vuelta adentro y cerró la ventana. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con voz baja pero dura. «Déjame ir, papá», le supliqué llorando. «No quiero el ritual. Tengo miedo. Por favor». Me miró durante un largo rato. Por un momento pensé que me iba a dejar ir, que iba a entender. Pero luego movió la cabeza. «No puedes escapar de tu destino, Coco. Naciste para esto. Mañana va a pasar lo que tiene que pasar. Es por tu propio bien, aunque ahora no lo entiendas». Me llevó de vuelta a mi cama y cerró la puerta con llave desde afuera. Me quedé ahí acostada el resto de la noche, llorando bajito, sabiendo que ya no había escapatoria. El sábado amaneció oscuro, con nubes grises que tapaban el sol. Parecía que hasta el cielo sabía lo que iba a pasar. Mi madre me despertó temprano. «Báñate bien, Coco. Ponte el vestido blanco que está en tu ropero. Hoy es un día importante». El vestido blanco era nuevo,
Nunca lo había visto. Era sencillo, de algodón, como un vestido de primera comunión, pero sin adornos. Me lo puse con manos temblorosas. No me dejaron desayunar. «Tienes que estar en ayunas», dijo mi abuela. Durante todo el día me mantuvieron en mi cuarto. Podía escuchar ruidos en la casa, gente llegando, preparativos. A través de la ventana vi llegar varias carretas con personas vestidas de blanco y de rojo. Reconocías a algunos santeros de pueblos vecinos. Todos venían para presenciar mi sacrificio. Cuando el sol empezó a bajar, mi abuela vino por mí. «Ya es hora», dijo. Me llevó de la mano, bajando por el corredor. Podía ver que la casa estaba llena de gente, todos con velas en las manos, todos cantando bajito en esa lengua extraña. Nadie me miraba a los ojos. Llegamos a la puerta del sótano. Mi abuela empezó a bajar las escaleras jalándome detrás de ella. Cada escalón que bajaba sentía como si me estuviera enterrando viva. El sótano estaba transformado. Había aún más velas que la otra vez. El humo del copal era tan espeso que casi no se podía respirar. La mesa de piedra estaba en el centro, ahora cubierta con una tela blanca. Alrededor de la mesa había como 20 personas formando un círculo, todos vestidos de blanco, todos con máscaras rituales. La mujer de voz ronca, la sacerdotisa de Coatzacoalcos, estaba parada junto a la mesa. Ahora podía verla bien. Era muy vieja, el rostro lleno de arrugas profundas, los ojos casi blancos de cataratas. Pero había algo en ella que daba terror, una presencia que hacía que el aire se sintiera pesado. «Traigan a la elegida», dijo con voz que resonó en todo el sótano. Mi abuela me llevó hasta la mesa. «Acuéstate ahí», me ordenó. «No», dije, la voz apenas un susurro. «Por favor, abuelita, no me hagas esto». «Acuéstate», repitió más fuerte. Vi a mi padre entre la gente del círculo. «Papá», le grité. «Ayúdame». Pero solo bajó la mirada. 2 hombres se acercaron y me agarraron de los brazos. Me forzaron así a acostarme en la mesa de piedra. Era fría, tan fría que sentí como si me estuviera acostando en hielo. Me amarraron las muñecas y los tobillos con cuerdas a argollas que estaban en las esquinas de la mesa. «No, no, no», lloraba. «Por favor, déjenme ir. No quiero morir. No quiero». «No vas a morir», dijo la sacerdotisa vieja acercándose a mí con el cuchillo ceremonial en la mano. «Vas a renacer». El canto se hizo más fuerte. Todos alrededor empezaron a golpear tambores. El ruido era ensordecedor, mezclado con mi llanto y mis gritos. La sacerdotisa levantó el cuchillo sobre mí. La luz de las velas se reflejaba en la hoja, haciéndola brillar como fuego. «Espíritus de nuestros ancestros», gritó. «Reciban este sacrificio. Reciban la inocencia de esta niña. Mátenla y transfórmenla. Que muera Coco y nazca la medium, la vidente, la guardiana de los secretos». Cerré los ojos esperando sentir el cuchillo enterrándose en mí. Pero en lugar de dolor, sentí algo caliente que me echaron en la frente. Abrí los ojos y vi que era sangre. Sangre de un gallo que habían degollado sobre mí. La sangre me corría por la cara, por el cuello, manchando el vestido blanco. Traté de mover la cabeza, pero no podía. Las cuerdas me tenían completamente inmovilizada. «Bebe», ordenó la sacerdotisa acercando una copa a mis labios. «Bebe la mezcla sagrada». Era algo amargo, asqueroso. Traté de cerrar la boca, pero me la abrieron a la fuerza y me hicieron tragar. Sentí el líquido bajando por mi garganta, quemándome. El cuarto empezó a dar vueltas. Las velas se volvieron borrosas. Las caras alrededor de la mesa se deformaron. Mi abuela se inclinó sobre mí, su rostro gigante, sus ojos negros tragándome. «Deja ir quien eres», susurró. «Deja morir a la niña. Recibe al espíritu. Conviértete en lo que debes ser». Y entonces sentí algo. Algo que no puedo describir con palabras. Era como si algo estuviera tratando de entrar en mi cuerpo, empujando, forzando. Una presencia oscura, antigua,
poderosa. Sentí que mi mente se estaba rompiendo en pedazos. Grité. Grité con todas las fuerzas que me quedaban. Y en ese momento, algo inesperado pasó. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. El sótano quedó completamente oscuro. El canto se detuvo. Hubo un silencio absoluto, pesado, lleno de terror. Y luego escuché una voz. No era una voz externa, era una voz dentro de mi cabeza, clara y fuerte. No te rindas. Lucha. Eres más fuerte que ellos. No sé de dónde vino esa voz, si era mi propia conciencia o algo más. Pero me dio fuerza. Con todas mis fuerzas jalé las cuerdas en mis muñecas. Una de ellas se rompió. Jalé la otra. También se rompió. En la oscuridad, la gente empezó a gritar. Alguien prendió una linterna. Me senté en la mesa, con la cara llena de sangre, el vestido manchado, las manos libres. Mi abuela estaba parada enfrente de mí, con una expresión de shock absoluto. ¿Cómo rompiste las cuerdas? Eran cuerdas consagradas, reforzadas con magia. Nadie puede romperlas. Me bajé de la mesa tambaleándome, todavía mareada por lo que me habían dado de tomar. Miré a todos los que estaban en ese sótano, a mi padre, a mi abuela, a la sacerdotisa vieja, a todos los santeros que habían venido a presenciar mi transformación. No, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No voy a dejar que me conviertan en algo que no quiero ser. Soy Coco, y voy a seguir siendo Coco. La sacerdotisa vieja se rió, una risa horrible que hacía eco en las paredes. Niña tonta, no entiendes nada. El ritual ya empezó. No hay manera de pararlo. Entonces lo voy a parar yo, dije. Y no sé de dónde saqué el valor, pero agarré una de las velas grandes que estaba en el piso y la tiré contra la mesa. El aceite de las velas se prendió. Las llamas se extendieron rapidito por la tela blanca. ¡El fuego!, gritó alguien. ¡Sálvense! La gente empezó a correr hacia las escaleras, empujándose, gritando. En la confusión, corrí detrás de ellos, subiendo los escalones de 2 en 2. Salí del sótano, crucé la casa que ahora estaba llena de humo y salí corriendo al solar. No me detuve. Corrí y corrí, descalza, con el vestido blanco manchado de sangre, el cabello suelto volando detrás de mí. Corrí por el camino de tierra, corrí pasando la casa de Lupita, corrí hacia el pueblo. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Finalmente llegué a la iglesia del pueblo. Era de noche, estaba cerrada, pero me senté en las escaleras del frente, tratando de recuperar el aire, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ahí me quedé, temblando, llorando, pero viva. Todavía era yo. No me habían transformado. Había luchado y había ganado. O eso pensaba. Pero todavía no sabía la verdad completa sobre lo que mi abuela había planeado. Y cuando finalmente la descubrí, todo lo que pensaba sobre mi familia cambió para siempre. Me quedé toda la noche sentada en las escaleras de la iglesia, acurrucada, con frío, esperando que amaneciera. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a salir, el padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, llegó para abrir la iglesia. Se quedó helado cuando me vio. Una niña de 12 años, descalza, con un vestido blanco manchado de sangre, sangre del gallo, pero él no sabía eso, temblando en las escaleras. «Hija mía, ¿qué te pasó?», preguntó acercándose con cuidado. «Ayúdeme, padre», le supliqué. «No me deje que me regresen a mi casa». Me llevó adentro de la iglesia, me dio una cobija, me trajo agua. Llamó a doña Consuelo, una señora del pueblo que ayudaba en la parroquia, para que me limpiara y me consiguiera ropa limpia. Cuando estaba más calmada, el padre Ignacio me preguntó qué había pasado. Le conté todo. El ritual, el sacrificio, cómo logré escapar. Me escuchó en silencio, moviendo la cabeza. Siempre supe que en esa casa pasaban cosas que no estaban bien, dijo finalmente. Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos.
No me puede mandar de vuelta, padre, le rogué. Van a volver a intentarlo. No te voy a mandar de vuelta, me prometió. Pero tengo que hablar con tus padres. Esto no puede quedar así. Como a media mañana, llegaron mi padre y mi abuela a la iglesia. El padre Ignacio los hizo pasar a su oficina. Yo me quedé afuera, pero podía escuchar las voces alzadas. Quisieron hacer quién sabe qué ritual con una niña, gritaba el padre Ignacio. Es una barbaridad. Llamar esto tradición es una ofensa a Dios. Usted no entiende nuestras costumbres, padre, respondió mi abuela con voz fría. Esto es más antiguo que su iglesia. Es nuestra manera. Nuestra tradición. La niña tiene derecho a elegir su vida, insistió el padre. No pueden forzarla a participar en rituales contra su voluntad. La niña nació para esto, dijo mi abuela. Es su destino. Ella es la elegida. ¿Elegida por quién?, preguntó el padre Ignacio. Porque Dios no elige niños para asustarlos hasta la muerte. Hubo un silencio largo. Luego escuché la voz de mi padre. Baja, cansada. Remedios. Tal vez el padre tiene razón. La niña huyó. Rompió las cuerdas sagradas. Apagó las velas con su grito. Tal vez el espíritu no la quiere. O tal vez, respondió mi abuela, el espíritu la está probando. Probando su fuerza. Haciéndola más fuerte para cuando finalmente la acepte. Ya basta, dijo el padre Ignacio. La niña se queda aquí por ahora. Voy a contactar a las autoridades. Las autoridades no se meten en nuestros asuntos, dijo mi abuela. Todos en este pueblo saben quiénes somos. Nadie va a ir en contra de nosotros. Y tenía razón. El presidente municipal, el jefe de la policía, hasta el doctor del pueblo, todos consultaban a mi abuela. Le tenían miedo o respeto, o las dos cosas. Nadie se iba a atrever a enfrentarla. Me quedé en la casa parroquial durante 3 días. Doña Consuelo me cuidaba, me daba de comer, trataba de consolarme. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí para siempre. El tercer día mi madre vino sola a verme. El padre Ignacio nos dejó hablar en privado en el jardín de la iglesia. «Coco, mija», me dijo, y vi que había llorado mucho. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Perdóname, no sabía que iban a llegar tan lejos. No sabía que te iban a amarrar, que te iban a dar de tomar esas cosas. ¿Por qué no me protegiste, mamá?», le pregunté. «Tú sabías que yo no quería ser santera. Sabías que tenía miedo». «Yo también le tengo miedo a tu abuela», confesó. «Desde que me casé con tu padre, he vivido bajo su sombra. Lo que ella dice es ley en la casa. Y tu padre... ¡Ay, mija! Tu padre está atrapado también. Siente que le debe todo a doña Remedios, que sin ella no sería nada». «¿Y yo qué, mamá? ¿Yo no importo?», me abrazó llorando. «Sí importas, mija. Importas más que todo. Por eso vine a decirte algo». Se secó las lágrimas y me miró fijamente. «Tu tía Socorro, mi hermana, vive en Veracruz, Puerto. Hablé con ella por teléfono. Dijo que puedes ir a vivir con ella. Puedes estudiar allá, tener una vida normal, lejos de todo esto». ¿De verdad? No podía creerlo. «¿Y la abuela va a dejar que me vaya?» «Tu abuela está muy enojada por lo que pasó en el ritual. Dice que quemaste el altar, que interrumpiste una ceremonia sagrada. Dice que...» Se le quebró la voz. «Dice que ya no eres bienvenida en la casa. Era cruel, pero era mi salvación. Si mi abuela me echaba, podía irme sin que me persiguieran». «¿Cuándo te puedes ir?», pregunté. «Mañana. Tu tía va a venir por ti. Solo puedes llevarte lo que quepa en una maleta pequeña». Esa noche, acostada en el cuarto de invitados de la casa parroquial, pensé en todo lo que estaba dejando atrás. Mi pueblo, mi casa, mis hermanos, mi padre, hasta Lupita, mi única amiga. Pero también estaba dejando atrás el miedo, las sombras, los altares, la obligación de ser algo que no quería ser. Al día siguiente, mi tía Socorro llegó en un camión viejo. Era más joven que mi madre, como de 30 y tantos años, vestida con ropa de ciudad, el cabello corto.
los labios pintados. Se veía tan diferente a las mujeres de mi pueblo. «Así que tú eres Coco», dijo sonriendo. «Tu mamá me ha hablado mucho de ti. Ven, vámonos antes de que se arrepientan de dejarte ir». Mi madre vino a despedirse. Me abrazó fuerte, llorando. «Perdóname, mija. Perdóname por no haber sido más valiente, por no haberte protegido mejor». «Ya, mamá», le dije. «Ya pasó. Ahora voy a estar bien. Estudia mucho», me susurró al oído. «Hazte una mujer fuerte, independiente. No dejes que nadie te quite tus sueños. Y si algún día puedes, perdónanos». Mi padre no vino a despedirse. Ni mi abuela, ni mis hermanos. Solo mi madre, parada en la plaza del pueblo, viéndome ir. El viaje a Veracruz Puerto tomó varias horas. Mientras el camión se alejaba de Catemaco, miraba por la ventana viendo el lago, las montañas verdes. Todo lo que conocía haciéndose más y más pequeño hasta desaparecer. Mi tía Socorro me platicaba de la ciudad, de la escuela donde me ibas a inscribir, de su trabajo en una fábrica de textiles. «Vas a ver, Coco, la ciudad es diferente. Nadie se va a meter en tu vida. Puedes ser quien tú quieras ser». Cuando llegamos a Veracruz Puerto, me quedé maravillada. Nunca había visto tantos edificios, tantos carros, tanta gente. El olor del mar era diferente al del lago, salado y fresco. Se sentía como otro mundo. Mi tía vivía en un departamento pequeño en un edificio viejo cerca del puerto. Era un cuartito con una cocinita integrada, un baño chiquito y una cama que compartíamos. Pero para mí era el cielo, porque era un lugar donde no había altares, no había sombras, no había rituales. Los primeros meses fueron difíciles. Extrañaba a mi madre, extrañaba a Lupita, extrañaba hasta el lago y los mangos del solar. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Mi tía me inscribió en la escuela. Yo estaba atrasada, no sabía leer bien, no sabía matemáticas, pero era como esponja. Estudiaba todo el día, hacía todas las tareas, le preguntaba todo a las maestras. Estaba hambrienta de conocimiento, hambrienta de normalidad. Las otras niñas de la escuela me veían raro al principio. Era muy callada, muy seria, muy diferente. No sabía jugar sus juegos, no entendía sus bromas. Pero había una maestra, la profesora Elena, que se dio cuenta de que algo me había pasado. Un día me llamó después de clases. «Coco, ¿todo está bien en casa? Parece que cargas un peso muy grande para una niña de tu edad». No le conté todo. No podía. Pero le dije que había venido de un pueblo donde las cosas eran muy difíciles, que mi familia era muy estricta, que por fin tenía oportunidad de ser yo misma. «Pues aprovecha esta oportunidad», me dijo con una sonrisa. «Tienes mucho potencial. Puedes llegar muy lejos si te lo propones». Y eso hice. Me propuse dejar atrás el pasado y construir un futuro diferente. Pero 5 años después, cuando tenía 17 años, algo pasó que me obligó a regresar a Catemaco y enfrentar la verdad que nunca me habían contado sobre ese ritual de sacrificio. Estaba en la escuela preparatoria, trabajando medio tiempo en una tienda de telas para ayudar a mi tía con los gastos, cuando recibí un telegrama. Mi madre estaba muy enferma. Los doctores decían que no le quedaba mucho tiempo. Mi tía me acompañó de regreso a Catemaco. En el camión, durante todo el viaje, mi corazón latía fuerte. 5 años sin ver a mi familia. 5 años sin pisar ese pueblo. ¿Cómo sería? ¿Me recibirían? ¿Estaría mi abuela ahí? Cuando llegamos a la casa, se veía más chica de lo que recordaba. El mango del solar estaba más grande. La pintura blanca de las paredes estaba descascarada. Todo parecía más viejo, más cansado. Mi padre salió a recibirme. Había envejecido mucho en 5 años. Tenía el cabello completamente blanco, la espalda más encorvada. «Coco», dijo, y su voz se quebró. «¿Viniste?» «Vine a ver a mamá», respondí seca. Me llevó adentro. La casa olía igual, a copal y a hierbas. Pero algo era diferente. Los altares eran menos,
Las velas eran pocas. La casa se sentía vacía, como si le hubieran quitado el alma. Mi madre estaba en su cuarto, acostada en la cama, muy delgada, muy pálida. Cuando me vio, trató de sonreír. «Mija», susurró. «Qué grande estás, qué bonita». Me senté a su lado y agarré su mano. Estaba fría, llena de huesos. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Cansada», dijo. «Muy cansada, pero contenta de verte antes de irme». «No digas eso», le dije, aunque sabía que era cierto. Se estaba muriendo. Pasé los siguientes días cuidándola. Le daba de comer calditos, le cambiaba las sábanas, le leía en voz alta. Mi padre se quedaba en el corredor, fumando, mirando a la nada. Mis hermanos habían formado sus propias familias, vivían en otros pueblos. Solo venían de visita de vez en cuando. Una tarde, mi madre me llamó. «Coco, hay algo que necesito contarte. Algo que debiste saber hace mucho tiempo». «¿Qué cosa, mamá?» «Sobre tu abuela, sobre el ritual, sobre por qué quería hacerte eso». Se incorporó un poco en la cama, haciendo un esfuerzo enorme. «Tu abuela no siempre fue mala, ¿sabes? Cuando era joven era diferente. Era alegre, bondadosa, buena curandera. Pero algo pasó que la cambió para siempre». «¿Qué pasó?» «Tuvo un hijo antes que tu padre. Se llamaba Rogelio. Era su primogénito, el que iba a continuar la tradición. Tu abuela lo amaba más que a nada en el mundo. Cuando Rogelio tenía 15 años, se ahogó en el lago. Me quedé helada. Nunca había escuchado sobre ese tío. Tu abuela se volvió loca de dolor», continuó mi madre. «Culpaba a los espíritus, culpaba a sí misma. Decía que si hubiera sido mejor santera, más poderosa, hubiera podido prever el accidente, hubiera podido salvarlo. Hizo una promesa. Prometió que si los espíritus le daban otra oportunidad, si le mandaban otro niño con don, ella lo entregaría completamente. Lo sacrificaría para que se volviera el medium más poderoso, para que nunca más perdieras a alguien querido». Empezaban a entender. Y yo fui esa niña. Sí. Cuando naciste, en Día de Muertos bajo luna llena, tu abuela vio las señales. Dijo que los espíritus te habían mandado. Que eras la reencarnación de Rogelio. Que finalmente podía cumplir su promesa. Pero el ritual... Empecé a decir. «El ritual no era para matarte», dijo mi madre. «Era para matarte de otra manera. Para borrar tu personalidad, tus recuerdos, todo lo que te hacía Coco. Para que en tu cuerpo viviera el espíritu de Rogelio, fusionado con tu alma. Tu abuela creía que así recuperaría a su hijo perdido». Me quedé sin palabras. Todo ese tiempo pensé que mi abuela me odiaba, que me veía como un objeto. Pero en realidad me amaba demasiado, de una manera enferma y desesperada. Me quería transformar para recuperar al hijo que había perdido. «¿Y por qué nadie me dijo?», pregunté con lágrimas bajando por mi cara. «Tu padre tenía miedo», dijo mi madre. «Miedo de tu abuela, miedo de los espíritus, miedo de romper la tradición. Y yo era cobarde, muy cobarde. Perdóname, mija». Esa noche, después de que mi madre se durmió, fui al cuarto de mi abuela. Ella seguía viva, pero estaba muy vieja, casi ciega, acostada en su cama rodeada de sus altares. «¿Quién es?», preguntó cuando me escuchó entrar. «Soy yo, abuela, Coco». Se quedó callada por un largo rato. Luego dijo: «¿Viniste?». «Vine a ver a mamá», respondí. «Pero también vine a hablar contigo». «¿Para qué?». «Ya no hay nada que decir». Me senté en una silla junto a su cama. Mamá me contó sobre Rogelio, sobre por qué querías hacerme el ritual. Se le llenaron los ojos de lágrimas, esos ojos casi ciegos que apenas podían verme. Era mi hijo, mi niño hermoso. Se ahogó, y yo no pude salvarlo. No vi las señales. No escuché las advertencias de los espíritus. Y cuando yo nací, pensaste que podías traerlo de vuelta. Los espíritus me lo prometieron, dijo. Me dijeron que si hacía el ritual correcto,
Si sacrificaba tu inocencia, si te convertía en medium, el espíritu de Rogelio podría vivir en ti. Podrían fusionarse. Y yo tendría a mi hijo de vuelta. Pero abuela, le dije suavemente. Rogelio se fue. Ya no está aquí. Y sacrificarme a mí no lo iba a traer de vuelta. Solo me ibas a destruir a mí también. Lloró. Era la primera vez que veía llorar a mi abuela. No era el llanto fuerte de alguien joven. Era un llanto quebrado, cansado, de alguien que cargó una culpa demasiado pesada por demasiado tiempo. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Cuando rompiste las cuerdas esa noche, cuando apagaste las velas, los espíritus me hablaron. Me dijeron que estaba equivocada, que estaba tratando de forzar algo que no se podía forzar, que estaba a punto de cometer el mismo error, otra vez, perder otro hijo por mi soberbia. Por eso me dejaste ir, dije, entendiendo finalmente. Por eso te dejé ir. Pensé que era mejor perderte viva y libre que destruirte tratando de cumplir una promesa imposible. Pero me duele, Coco. Me duele hasta el día de hoy. Me acerqué a ella y agarré su mano vieja, llena de callos y arrugas. Abuela, Rogelio se fue. Pero yo estoy aquí. No soy él. Nunca voy a ser él. Pero soy tu nieta. Y si tú puedes aceptarme como soy, sin querer cambiarme, podemos tener una relación. Podemos conocernos de verdad. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con la voz quebrada. Puedo intentar, respondí honesta. Va a tomar tiempo, pero puedo intentar. Esa noche nos quedamos ahí, abuela y nieta, hablando por primera vez de verdad. Me contó sobre su vida, sobre Rogelio, sobre los errores que cometió. Le conté sobre mi vida en la ciudad, mis estudios, mis sueños. Cuando salí de su cuarto, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Finalmente entendía. El sacrificio no era solo mío. Era de mi abuela también. Había sacrificado su cordura, su bondad, su familia, todo por una promesa imposible de recuperar lo perdido. Mi madre murió una semana después, tranquila, sabiendo que antes de irse había hecho las paces entre su hija y su suegra. Mi abuela murió 6 meses más tarde. Cuando murió mi abuela, mi padre me llamó. Coco, tu abuela dejó algo para ti. Era una caja de madera tallada. Adentro había el collar de cuentas rojas y negras que me había dado para mi cumpleaños número 12, el día antes del ritual. Y había una carta, escrita con letra temblorosa. Coco, este collar perteneció a Rogelio. Se lo regalé cuando cumplió 15 años, días antes de que se ahogara. Cuando naciste, pensé que te lo daría para que su espíritu te reconociera. Pero ahora sé que te lo doy por otra razón. Para que recuerdes que el amor mal entendido puede destruir. Pero también para que recuerdes que incluso en el error más grande, puede haber amor verdadero. Te amé tanto que casi te destruyo. Perdóname. Tu abuela, Remedios. Guardé el collar. No me lo pongo, pero lo tengo guardado como recordatorio. Regresé a Veracruz Puerto y terminé la preparatoria. Estudié enfermería en la universidad. Conocí a un hombre bueno, Arturo, que trabajaba en el puerto. Nos casamos cuando tenía 22 años. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Crié a mis hijos de manera completamente diferente a como me criaron a mí. Les enseñé a elegir sus propios caminos, a no dejar que nadie, ni siquiera la familia, los forzara a ser algo que no querían ser. Mis 2 hijas estudiaron en la universidad. Una es doctora, la otra maestra. Mi hijo es ingeniero. Y yo, bueno, me volví enfermera. Pasé 40 años ayudando a la gente, curando no con rituales sino con medicina, con conocimiento, con cuidado humano. Me retiré hace 5 años y ahora disfruto de mis 7 nietos. A veces la gente me pregunta si tengo rencor hacia mi familia, hacia mi abuela. Y la verdad es que no. Entiendo que mi abuela estaba rota, que su dolor la volvió loca, que hizo cosas terribles creyendo que estaban bien.
Entiendo que mi padre estaba atrapado entre su lealtad a su madre y su amor a su hija. Entiendo que mi madre hizo lo que pudo con las limitaciones que tenía. ¿Perdono? Estoy en el camino del perdón. No es algo que pasa de un día para otro. Pero cada día que vivo una vida que elegí, cada día que veo a mis hijos y nietos viviendo libremente, siento que sano un poquito más. La historia que les conté hoy no es solo sobre un ritual de sacrificio. Es sobre el peso terrible de las promesas imposibles. Mi abuela hizo una promesa imposible: recuperar a su hijo muerto. Y esa promesa casi me destruye a mí. Pero también es una historia sobre el poder de elegir. El poder de decir no, incluso cuando todos esperan que digas sí. El poder de romper las cuerdas que te atan, literales o metafóricas. El poder de crear tu propia vida en vez de vivir la vida que otros diseñaron para ti. Hoy, a mis 76 años, cuando miro hacia atrás, veo que sobreviví. Más que eso, vencí. Vencí el miedo. Vencí la tradición que quería tragarme. Vencí las expectativas que querían convertirme en alguien que no era. Construí una familia hermosa basada no en rituales o tradiciones forzadas, sino en amor, respeto y libertad. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo familias que sacrifican a sus hijos en altares invisibles. No son altares de piedra con velas negras. Son altares de expectativas imposibles, de tradiciones que no se pueden cuestionar, de... Así ha sido siempre en nuestra familia. Veo padres que fuerzan a sus hijos a estudiar carreras que no quieren, a casarse con quien ellos eligen, a vivir vidas diseñadas por otros. Veo abuelas que exigen que las nietas sean como ellas fueron, que sacrifiquen sus sueños por tradiciones familiares. Veo familias enteras destruyéndose porque no pueden soltar promesas hechas hace generaciones. Y quiero gritar: paren. Paren de hacer esto. Las tradiciones solo valen la pena si sirven para unir, no para destruir. El amor solo es amor si respeta la libertad. La familia solo es familia si permite que cada miembro sea quien es de verdad. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás siendo preparado para un sacrificio que no elegiste, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes decir no. Puedes romper las cuerdas. Puedes apagar las velas. Puedes salir corriendo si es necesario. Sé que es difícil. Sé que da miedo enfrentar a la familia, romper tradiciones, decepcionar a los que amas. Pero tu vida es tuya. Tu alma es tuya. Tu futuro es tuyo. Y nadie, ni siquiera la familia que amas, tiene derecho a sacrificarte en el altar de sus propios sueños rotos o promesas imposibles. Y si eres padre, madre, abuela, abuelo, escucha esto. Tus hijos no son reemplazos de los que perdiste. No son herramientas para cumplir tus sueños no cumplidos. No son sacrificios para tus promesas. Son personas completas, con sus propios sueños, sus propios caminos, sus propias vidas que vivir. El amor verdadero no aprisiona. El amor verdadero libera. Y a veces, amar de verdad significa dejar ir, aunque duela. Significa aceptar que tus hijos van a elegir caminos diferentes a los tuyos. Significa romper promesas que nunca debiste haber hecho. Mi abuela me amaba. Eso lo sé ahora. Pero su amor estaba enfermo, retorcido por el dolor de una pérdida que nunca pudo superar. Y ese amor enfermo casi me destruye. Pero al final, fue capaz de dejarme ir. Y ese acto de soltarme, ese sacrificio de su promesa imposible, fue el acto de amor más grande que pudo darme. Si yo pude sobrevivir, si yo pude construir una vida nueva, ustedes también pueden. No importa qué edad tengan, no importa cuánto tiempo lleven atrapados en las expectativas de otros. Nunca es tarde para elegir tu propia vida. Y si estás del otro lado, si eres tú quien está pidiendo el sacrificio, quien está haciendo las promesas imposibles, todavía tienes tiempo de parar.
Todavía puedes elegir el amor que libera en vez del amor que aprisiona. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una niña que casi fue sacrificada en un ritual, pero que en realidad estaba siendo sacrificada en el altar de una promesa imposible. Espero que les haya llegado al corazón, principalmente a aquellos que están viviendo bajo el peso de expectativas que no son suyas. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de libertad y autodeterminación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Han vivido algo parecido? ¿Han tenido que elegir entre la familia y sus propios sueños? ¿Han logrado romper las cadenas de las tradiciones que los aprisionaban? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que estas historias llegan al corazón de ustedes, que tal vez ayudan a alguien a tomar la decisión difícil, pero necesaria de elegir su propia vida. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos historias diferentes, historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros que enfrentó lo imposible y venció. Recuerden, su vida es suya, sus sueños son suyos, y nadie tiene derecho a sacrificarlos en altares que no construyeron. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y les dé siempre el valor de elegir su propio camino.